La elegancia y el diseño italiano han llegado a Miami con la marca de Pagani Residence, la marca de ultra lujo a nivel mundial de automóviles, y llega por primera vez la torre aquí en la ciudad de North Bay Village. Acompáñame a conocerla. Hello. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estoy súper emocionada de recibirte en esta bella galería de ventas que acabamos de abrir recientemente. Pues como puedes ver, estamos justamente en el location, en la ubicación donde se va a construir la torre. Espectacular. Si la vista va a ser así, ya me quiero mudar aquí. Todos que entran aquí dicen, ay, qué tranquilidad, me encanta. Este water view, que es la vista del agua, es todo. Hermoso. O sea que estamos pisando la sala de ventas del primer edificio residencial de lujo de la marca Pagani. Correcto, es la única en el mundo. Y ahora sí, bueno, Gori, cuéntame un poco de la marca, porque mucha gente de repente ha escuchado, sí, los automóviles, los carros, hermosos, exclusivos, pero cuéntanos un poco del origen, de la historia, cómo nace Pagani. Pero primero que todo, Pagani, Horacio Pagani es el fundador de la marca Pagani. Horacio Pagani, que es originalmente argentino, de joven se muda de Argentina a Italia, empieza a trabajar bajo la fábrica de Lamborghini, y siempre fue realmente una persona con una visión bastante avanzada, alguien que fue un visionario. Entonces él termina últimamente abriendo su propio shop en Modena que se llamaba Modena Designs, y ahora si miramos toda la historia de la marca Pagani Automobili, tenemos 25 años de existencia y es la marca número 1 en el mundo de los autos, de los carros de ultralujo. ¿Cuánto tú crees que es el precio de entrada de un carro Pagani? ¿Tienes una idea? Te lo dejo a ti. Okay. Porque la gente dice diferentes números, pero te lo voy a revelar. Es de 3 millones arriba. Estamos hablando de carros que tienen precios de 3 a 18 millones por un carro. Cuando producen un carro Pagani, todo se puede customizar, desde los asientos, desde las medidas del cuerpo del cliente, Imagínate. desde todos los detalles de los cueros, y eso te lo puedo confirmar porque personalmente yo con el equipo del developer y con mi equipo de ventas fuimos invitados por Horacio Pagani el año pasado, en mayo, para viajar y conocerlo en persona, conocer la fábrica y vivir la experiencia. Y vivir la experiencia y todo en persona. O sea Así que para ti eso fue algo único. Algo totalmente único, porque fíjate, nosotros podemos hablar de la marca y entender y verlo por internet, claro, y entender de qué se trata, pero si entras al espacio de Pagani, realmente puedes sentir esa experiencia, cómo ellos tratan a los clientes, qué significa Pagani, ese mundo de Pagani. Para darte una idea, el cliente puede tener $5 millones y dice, bueno, quiero comprarme un Pagani. No lo puedes comprar. Funcionan como una familia, tienes que conocer a alguien, son solo 200, 300 o tal vez 400 personas en el mundo que tienen ese carro. Imagínate entonces, yo pensando todo esto que me estás contando y a ti que me estás viendo, ¿qué vamos a esperar, verdad? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa de este primer proyecto que pone la marca Pagani, que se une a Fortune, al Gardo de Fortuna, para vender este exclusivo y único proyecto en North Bay Village. Es una experiencia totalmente diferente porque tenemos a un fundador de una marca que es la marca número 1 del mundo, y tenemos a alguien que es un ingeniero y un diseñador. Entonces la atención a detalle en cada carro que él produce es la misma atención que tenemos que obedecer en entregar este edificio. Entonces te puedes imaginar, por decir, no podemos poner cualquier tipo de piso en esta residencia, no podemos poner cualquier tipo de piedras en las cocinas, todo tiene que estar aprobado y revisado por Pagani. Así que la expectativa es bastante alta y también la entrega al mismo tiempo, lo cual es ideal para el cliente. Y quiero que nos vayas contando un poquito más sobre cuando tuvieron la idea de venir acá a Miami y hacer su primer edificio. Se unieron con Edgardo. ¿Con quién más se unieron? Cuéntame un poquito detrás de todo esto, porque es importante, porque aparte de la marca Pagani, le da seguridad a los clientes que están fuera del país. El equipo entero. Correcto, que él da respaldo. Bueno, definitivamente nos sentimos muy privilegiados y muy orgullosos de ser elegidos con respecto al location, a la ubicación aquí, que sea Miami, que no sea un Dubai, que no sea en Europa, porque realmente esta colaboración Horacio lo ha podido hacer en cualquier parte del mundo. Pero nos sentimos bastante afortunados que sea Miami. Primero que todo,
Ahora, el equipo es bastante fuerte. Sí, Edgardo de Fortuna con Fortune International, que está liderando el esfuerzo de brokerage, de las ventas. El constructor es Riviera Horizons, que son una familia, así tal cual como la familia de Horacio Pagani. Estos son familia de los orígenes europeos de Francia, de Niza, que también tienen bastante footprint, como decimos aquí en Miami, localmente. Tenemos uno de los top 2 arquitectos de esta ciudad, que es Luis Revuelta. Sí. O sea, siempre son o Luis Revuelta o Arquitectónica. Tenemos a Luis Revuelta con Revuelta International. Tenemos un esfuerzo con respecto al interior design y el diseño de 2 compañías. Una es Pagani Arte, que es algunas de las piezas que puedes ver aquí. Como esta que tenemos Estas acá. son realmente únicas y simplemente fabricadas para esta galería de ventas. Para la torre vamos a tener la colección premium de Pagani Arte, que se va a fabricar únicamente para esta torre. Entonces puedes imaginar algo sumamente elevado. Y por otra parte tenemos al A++, una compañía que tiene la sede en Milano y también Lago di Como, las dos ciudades más high-end, más lujosas de Italia. Así que realmente son personas con mucha experiencia, que han dejado una marca, que tienen realmente un legado en la ciudad de Miami. Y creo que, bueno, esto para ustedes que están viéndonos, que dicen, bueno, conozco la marca de Pagani, no conocía la historia, déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia y hasta el momento qué te ha parecido esto que hemos hablado con Gori acá. Y quiero que me cuentes un poquito sobre cuántos pisos, tipos de unidades y que vamos a esperar y las amenidades, porque esto es espectacular. Sí, fíjate que tenemos una torre bastante única porque se trata de una torre que es esencialmente una colección de solo 70 residencias. No es una megatorre, estamos hablando de exclusividad, privacidad y solo 4 unidades por piso. 70 en total, 4 por piso, y como puedes ver, todas las unidades son esquineras. Son balcones. Ajá, balcones enormes. Enormes. Estamos hablando de 270 grados de vistas. O sea, que son casi terrazas. Un wraparound, o sea, que es un espacio outdoor que puedes usar. Sabes que en Miami usamos las terrazas, tenemos cocinas completas, outdoor summer kitchens que están en cada balcón. Todas las unidades tienen su elevador privado que te lleva directamente a la residencia, se abre en la residencia. Todas tienen el piso a techo, la altura, que es 11 pies. Ahora, ese feature es muy de ultra lujo, porque 11 pies de altura, estamos hablando de la mayoría de edificios que tienen penthouse. Entonces, esencialmente, si los estándar unidades tienen 11 pies de altura en un techo, estamos hablando que son básicamente como micro penthouse. Me gusta mucho, de verdad, porque es algo que no se ha visto, o sea, con la ubicación que tenemos, tanta exclusividad y privacidad, que creo que mucha gente hoy en día está buscando esa privacidad. 4 edificios, o sea, apartamentos, perdón, por piso, eso es algo que solamente en los penthouses level. Fíjate como si miramos este location, ese tip de la isla donde estamos, es sumamente privado y tenemos 360 grados de agua. De vista. Porque no existe un city view, una vista a la ciudad. Realmente no existe porque estamos en un tip de la isla, entonces de cualquier balcón, si estás afuera, tienes una vista al agua espectacular. Y veo que en el último piso, por supuesto, tenemos las amenidades. Con la piscina del rooftop, sí. Sabes que ese último piso siempre, en la mayoría de edificios, siempre está reservado o para un cliente, un dueño del penthouse, o tal vez tienen un bar, restaurante hotelero. En este caso, estamos elevando la experiencia, la tenemos aquí en el piso 30, una piscina con hot and cold plunge, con una estación de chef grilling station. Básicamente puedes tener una cena bajo el aire abierto con 360 grados de vistas, sin obstrucciones al lado de la piscina. Es espectacular. Aquí este piso es Wellness Fitness Spa, la experiencia que estamos elevando, en vez de tenerla aquí, que típicamente se ve en el gimnasio, todo está en pisos bajitos, nosotros estamos elevando esta experiencia y poniéndola aquí en el rooftop esencialmente. O sea, que va a tener vista, la gente en el gimnasio se está relajando. Fíjate, y vas a notarlo en los renders, hasta la sauna y el steam room, el cuarto de vapor, tienes la vista hacia el océano, con una terraza. Si alguien quería vistas, sin interrupción, vista directamente al agua, relajarse, señores. Este es el proyecto que te ofrece una vista que jamás va a ser interrumpida. Porque vamos a estar aquí mirando directamente a la bahía y vistas espectaculares. Y en una ciudad como Miami que crece tan rápidamente, realmente... Y que seguirá creciendo. Que seguirá creciendo. Realmente tener vistas sin obstrucciones al agua es puro oro.
Ahora, varias cositas. Aquí tenemos la piscina, tenemos el wellness. Este nivel que ves aquí, arriba del podio del garage, es piso 8, que es el nivel entero de las amenidades. Desde los jardines de meditación afuera, entrando adentro al Pagani Owners Lounge, a librería, muchos espacios, coffee barista stations, todo lo que sea parte del amenity será aquí en este nivel. Y por fin el garaje, has notado aquí este design que es bastante único con los elipses que es el logo de Pagani. Entonces esta parte del podio será la visión y también la ejecución y el design del dueño de la compañía, que es Horacio Pagani. Él personalmente va a diseñar esto juntos con Luis Revuelta, trabajando en el exterior y también, obviamente, simplemente interior. hermoso. Por aquí hay una parte que es muy peculiar y muy exclusivo, y es esto que estoy viendo aquí. Sí. Esta parte de pick-up, pick-up y drop-off, acceso al agua. Que te pueda traer en tu bote, recoger, dejar. Esto es algo... En tu casa. Es increíble. Increíble. No tienes que ir a otra marina, puedes directamente estar recogido aquí frente a tu casa y entrar en las escaleras. Tenemos acceso al agua con esa marina de pick-up drop-off. Aquí está el lobby precioso con techo de doble altura. Estamos hablando de más de 25 pies de altura. Es un grand lobby. Y luego el garaje que será algo súper diferente, una amenidad bastante especial. Como somos la marca Pagani, una marca de carros, pues el garaje se va a fabricar en un sentido que va a parecer como un club privado de carros. Imagínate, eso va a ser ahí una colección de carros. Sí, correcto. Cuéntame de la estructura de pago. Si hay alguien que nos está viendo y dice, Estefan, yo quiero ser parte de la única torre y la primera torre Pagani del mundo aquí en Miami. Cuéntame cómo sería ese pago. Bueno, es el mejor momento definitivamente de comprar ahora porque estamos en un inicio. Ahorita los clientes pueden asegurar su unidad directamente firmando contrato, ya no hay espera, lo cual es lo mejor, con solo 20% de depósito, que es este año. El año que viene, 2026, tenemos otro 20% y el año 2027 son los 10% restantes, con una entrega de primer trimestre del 2028. Excelente. Bastante flexible. Así que me gusta, así que cualquiera que esté viéndonos ahora y quiere ser parte de esto, escríbenos, déjanos tus comentarios y te vamos a traer a esta sala de ventas para que viva la experiencia de lo que se vive acá, la vista, el olor del agua aquí súper fresco y de verdad algo que muy pocas veces se repite en Miami y es exclusividad, privacidad y ubicación. Y llegamos a uno de tus lugares favoritos que me dijiste que era la cocina. Sí, el corazón del hogar, que es la cocina. Exactamente. Porque entiendo que es una de las cocinas de los proyectos de ultralujo que te permite escoger diferentes acabados, diferentes materiales y quiero que me explique todo lo que esta cocina tiene que ofrecer. Todas las marcas mejores de Italia están escogidas para esta torre. Estamos hablando de Schifini Cucine, es la marca que tiene más de 100 años de historia en Italia. Estas cocinas son totalmente customizadas y todo es, como decimos, push to open, sin ningún handle, sin ninguna puertas. Estas son las piedras que el cliente puede escoger. Todas son las piedras importadas de Italia. Aquí tenemos travertina, tenemos statuario nero, el mármol negro, statuario bianco, mármol blanco, y tenemos el Jador Emerald Stone, una piedra también que me fascina, que nunca me imaginé que me iba a gustar, o sea, una piedra para la cocina verde. Tan lujoso. Debo de decir que es un verde con tonos de gris, es bastante especial. Si te fijas en unos detalles así, por ejemplo, ves como los enchufes y las conexiones en las cocinas, ni se nota. Totalmente blended in, está totalmente asimilado con el look and feel. Ahora, los clientes pueden también escoger diferentes tipos de gabinetes, colores, el look and feel. Estos gabinetes, si empiezas de abrir, son customizados con una iluminación adentro. Siempre cuando los cierras, se apaga de nuevo y ese es el look Pagani. Todo el equipo que está aquí de electrodomésticos es el número 1 Gagano en todos los proyectos de ultralujo y este paquete es un paquete Top Chef's Package de los chefs que son de Michelin Guide, que han aprobado este paquete. Exactamente. Fíjate, este es refrigerador, entonces está totalmente escondido. Aquí tienes un interior que es del stainless steel con las luces LED que están proyectando la luz así directamente. Tienes los cristales, que es el mismo cristal de diamantes que se usa en la producción de los relojes de lujo. Tenemos cast aluminum bins, entonces todo es con muchísimo detalle.
Este cooktop, te quiero comentar, hemos escuchado de induction, la inducción, claro, ¿verdad? Pero existe un cooktop que es signature solo de la marca Gagano y es un full service induction. Quiere decir, en vez de tener esos burners individuales para colocar, ¿verdad? Tú puedes poner la olla en cualquier parte y cuando mueves la olla, la temperatura viaja contigo. Si la pones aquí también lo bajas, simplemente la temperatura automáticamente va a bajar. Este es un pop-up downdraft, el exhaust, el extractor, básicamente en vez de tener esa cosa que es que sale del techo, que te bloquea la vista, es súper minimalista, con mucha iluminación, siempre cuando lo usas, lo sacas, cuando no, se baja y como puedes ver todo queda bastante limpio, minimalista. Hasta la microondas que no tiene ningún handle, ninguna puerta, todo es con un push del botón. Push to open. Push to open. Y mi parte favorita, que es aquí, con el café. Con todos los built-ins, todo es básicamente, está como que producido y muy customizado para esta cocina. Este es el profesional barista, un espresso, máquina de espresso profesional. No es con los pods de Nespresso, es básicamente con un grinder, ceramic grinder que está adentro. Puedes programar todos estos appliances en tu teléfono con una aplicación, puedes programar tu café favorito cada mañana, estar en tu cama y cuando te despiertas lo puedes pedir y el café te espera listo, allá. Esperándote. No, el horno, que es a un grado comercial, tiene 5 pantallas de protección aquí de cristal. Este no es un wine cooler, no es un wine cellar, es un wine climate control cabinet. Quiere decir que es un gabinete que tiene diferentes zonas con diferentes temperaturas. Tú puedes tener tu vino rojo aquí bajo una temperatura, vino blanco aquí bajo diferente temperatura, espumante, champán aquí también. Un poquito más frío. Un poco más frío, diferente iluminación y todo. Los pisos son de la marca número 1 en Italia que produce pisos de madera que se llama Listone Giordano. Este es Mont Blanc, una de las opciones. Otra opción será un Mirage Tile y la que puedes ver aquí es muy única. Esto es Listone Giordano. Está fabricando este piso único solamente para Pagani Residences. Tiene un pattern así bastante customizado y tiene unos insertos de metal. Si el cliente está interesado en algo que no existe en ninguna parte del mundo, este piso puede ser algo bastante interesante. Me fascina. Todo lo que he visto, diferente. Espectacular. Te quiero mostrar el baño. Dale, vamos. Bienvenida al baño máster, bueno, que es, como puedes notar, totalmente hecho en la piedra travertina. No existe un pedazo de la pared, todo es piedra travertina. Todo está cubierto. Es una combinación de un travertine que es así polished con esa travertina que es como fluted travertine que va desde piso a techo. Tienes este vanity que es customizado, Schifini, totalmente. Esto es de piedra, un zinc y también hasta el gavete. Si te fijas en qué pesado está porque es piedra, ¿verdad? Los espejos, que es una combinación de smoke mirrors, regular mirrors. Tenemos los llaveros, creo que se dice los llaveros, que son las llaves. Ajá, las llaves, que es una marca Jessie, también la marca número 1 en Italia. Y finalmente aquí estás en tu ducha, donde tienes un rain shower y Latina, que es de marca North. Ahora, algo interesante para los clientes es saber que aquí en esta sala de ventas hemos tenido que poner esta estructura, pero en tu apartamento todo será cristal. Todo, o sea, de piso a techo, de tu bañera tienes una vista al agua hacia el west o hacia el east. Un lugar literalmente para relajarte. Correcto. Un mini spa dentro de tu propiedad. Y hasta la puerta, las puertas son totalmente customizadas, es un full solid wood door, una frameless, sólido. Tienen Olivari, esos handles, que es más de 50 años de historia italiano, y esto es súper cool, es una cerradura magnética. Son detalles que simplemente esto es un pedido de Horacio Pagani. A él no le gusta una puerta tradicional con el metal, simplemente esta cerradura que es magnética. Excelente. Y ahora vamos a ir, yo creo que, bueno, a uno de mis lugares favoritos, que es el balcón. Sí, te muestro los balcones y las vistas preciosas. Así que acompáñanos. Wow, Mori, pero esta, de verdad que bueno, yo conozco la isla, he venido a la isla, pero no había llegado a una habitación tan cercana al lago como esta. Sí, es realmente, mira cómo se siente la paz y la tranquilidad. Simplemente
estando frente al agua es una experiencia totalmente diferente. Y mira dónde queda la ciudad. Si miramos simplemente aquí, vemos el Brickell Downtown y el centro, estamos hablando de 10 minutos. En 7 minutos llegando a los shoppers de Design District. Exacto. Y otros 5 minutos y estás en el distrito de negocios de Downtown del centro. Ahora, ¿por qué este location? ¿Por qué estratégicamente? Porque de tanto espacio en Miami, de repente de otras ciudades, otros sectores, eligieron a North Justamente aquí. Pues mira, si analizamos la marca Pagani y los carros Pagani, que siempre aprecian su valor, con esa misma visión, hemos escogido este location, que es la última isla que queda para desarrollar en Miami. Realmente no hay más islas para desarrollar. Esta será la última. Es como dice Forbes, el magazine, este es el 15th neighborhood. Realmente está a 15 minutos de absolutamente todo. Aquí tenemos algo bastante interesante en North Bay Village. No solo los constructores vienen con construir esas torres maravillosas, lujosas, pero también tenemos una iniciativa al mismo tiempo que viene de la parte de la ciudad de North Bay Village, porque es una ciudad así incorporada, y ellos tienen un master plan de todo el desarrollo y la transformación de la isla. Entonces, esta isla realmente, entre ahora y los 5 años, se va a transformar completamente. Eso lo tengo claro. No vamos a hacer sombra de lo que es hoy. Exacto. Hoy, por ejemplo, las calles, los parques, la creación de absolutamente todo. Estamos trayendo mall con componentes de restaurantes, con poder caminar, por ejemplo. Justamente aquí donde estamos, vamos a tener 2 millas de una zona peatonal. El mismo feeling que tú tienes hoy cuando vas a la zona de South of Fifth, en la playa. O tal vez cuando caminas desde Brickell Key y por la zona al lado del Cipriani, los restaurantes en el río, ese mismo feeling vamos a tener. Es el concepto que viene aquí, pero lo voy a decir a todos. Cuando salí al balcón aquí, de verdad pude respirar esa paz, esa tranquilidad, porque es estar, como dijiste, a 15 minutos de todo, ¿verdad? Pero a la vez estar en un oasis de paz, o sea, y no es viajar 1 hora a la ciudad, estamos hablando, estás aquí. Lo que pasa es que muy poca gente sabe, y quiero crear un video que también hice sobre North Bay Village, que me tomé el tiempo para que ustedes conozcan qué es la isla, qué viene para la isla, y Pagani va a ser esos pioneros, es la corona de esta isla por la exclusividad, por la marca, por la trayectoria y por todo lo que ofrece y más. Correcto. Tenemos varias iniciativas en la isla que es aquí en North Bay Village, en el Treasure Island, que ahora se está convirtiendo en el nuevo centro del North Bay Village. Entonces, aparte de los shopping, restaurantes, del nuevo Publix, de las tiendas, Whole Foods, también vamos a tener una iniciativa del parte de AFA, la Asociación de Fútbol de Argentina, que están trayendo, básicamente creando acres y acres de tierra de recreación. Y eso realmente es importante porque canchas de fútbol, de básquetbol, de paddle, tenis, todas van a existir aquí y este es un vecindario residencial, con familias, con niños, entonces realmente se está elevando la zona completa. Bueno, y de verdad que hemos hecho el recorrido, de verdad te doy gracias por toda esta información tan valiosa, por abrir las puertas en la sala de ventas de Pagani, porque si alguien que está buscando, yo quiero de verdad decirle a toda mi audiencia, porque me tomo el tiempo de visitar los mejores proyectos en cada zona, y este proyecto de verdad de lujo, porque también tenemos otros proyectos excelentes acá en la isla, en North Bay Village, pero este cuando hablamos de ultra lujo, lo separamos, ¿verdad? Por el lujo, por la marca, por la privacidad, por la exclusividad, porque vamos a hacer un resumen, solamente 70 unidades. Correcto. 4 unidades por piso, ascensor privado, y miren esta vista espectacular. Si estamos en un primer piso, imagínense en un piso 7, en un piso 8, en un piso 10, y estando aquí grabando, delfines. Y si piensas en los edificios de ultra lujo como Mandarin, como Four Seasons, como St. Regis, 1428, estamos hablando de edificios que se están creando en la zona que es un mercado ya maduro y es diferente el precio. Aquí es el mismo, la calidad del producto, el mismo nivel de ultra lujo lo vas a recibir en esta isla, pero ahora con el precio de la entrada en este momento antes de que la zona se desarrolle, entonces obviamente estamos prácticamente a la mitad del precio de los mercados que ya están maduros. Así que si quieres ser parte de la Torre Pagani aquí en North Bay Village, contáctanos. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.